Shalom y bendiciones a todos cuantos fueron llamados a ser redimidos en Yeshua HaMashiach. Bendiciones a todos los que escuchan este mensaje, aunque especialmente está dirigido hacia las 12 casas de Israel, a los 12 tribus de la casa de Jacob. Pues muy bien, puede ser una información digna de tener en cuenta para todos cuantos escuchan. El idioma hebreo es un idioma muy rico en significado, por lo tanto todos los detalles tienen un valor importante, ¿no? En general es un lenguaje muy alegórico, se emplean muchas palabras alegóricas, por lo tanto, por ejemplo, cuando se habla de un árbol, sea que tiene frutos, sea que no tienen frutos, siempre se refiere a una persona. También puede referirse a un rey, ¿no? Una persona importante, o también hacia un pueblo, ¿no? En este caso hay una parábola bien conocida por muchos dentro del mundo mesiánico, cristiano y judío también. Una parábola que está en Mateo 24, fue presentado por Yeshua, el redentor de los hijos de Israel. La parábola de la higuera. Está en Mateo 24, versículos 32 y 35, hasta el 35. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas echan tiernas, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿vale? Muy sencillo, un poquito de lección de jardinería. Lo que a nosotros nos importa es el versículo 33 en especial. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas, ¿vale? Es decir, que queda poquito tiempo. Ya en Mateo 24 hay una serie de eventos, ya hablando sobre la destrucción de Jerusalén de aquella época, y también hablando del tiempo del recogimiento, cuando el Redentor pues mandará a sus malajim, a sus ángeles, a recoger de todos los 4 puntos de la tierra por donde el pueblo de Israel fue esparcido, a recogerlos, ¿no? Y traerlos de nuevo a su casa. Obviamente nunca se habla de un fin del mundo, sino de un fin del exilio, de un fin del castigo, de un fin del tiempo, cuando Israel, los 12 tribus de Israel en su conjunto, tuvo que expiar, ¿no? Que pagar el precio por los pecados del pasado, ¿no? Como bien están explicados en Levítico capítulo 26, porque transgredieron la Torá, se rompió la alianza. Por lo tanto, la tierra de Israel los botó. Elohim los sacó fuera, los esparció entre las naciones hasta... y aquí llegamos a nuestro punto importante, ¿no? De la parábola de la higuera, presentándonos el momento cuando esa dará frutos, cuando así nos damos cuenta que el verano está cerca, ¿no? Ya que el tiempo está casi acabándose. ¿Por qué es importante saber todos esos detalles? Porque a nosotros, claro, nos interesa el momento cuando Yeshua, cuando el Redentor, va a venir para sacar una vez más el pueblo de Israel, esta vez no solamente de la tierra de Egipto, en este segundo éxodo, sino también de Babilonia, de todas partes por donde fueron esparcidos, en todas las 4 puntos cardinales de la tierra, ¿no? Versículo 34 dice: y os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso suceda. Bueno, hay una generación en los días de Yeshua que pasó por todos los eventos que ya están presentados, y toda se cumplió al pie de la letra, ¿vale? Hay ciertos otros PDFs donde están presentados ciertos detalles de la historia del cumplimiento de los dichos de Yeshua. Eso no significa que no pueden haber otras enseñanzas que nos sirven para nosotros como instrucción para aprender, para cuidarnos, para protegernos en los tiempos que está por venir.
Lo que nosotros hacemos cuando estudiamos la escritura es siempre tener en cuenta que ella ha sido dada para que nosotros aprendamos de ella. Por lo tanto, sabemos que el Elohim de Israel actuará de la misma manera como en el pasado, lo mismo sucederá hoy, en el presente. Por lo tanto, nos sirve la instrucción del pasado, la historia del pasado, para saber la manera como Elohim de Israel actuará a favor de su pueblo hoy en día. Eso es nuestro propósito de investigar siempre las escrituras para que podamos estar listos, preparados, velando al mismo tiempo, mirando las señales del cielo, de la política, lo que sucede en el mundo, mirando la higuera, ¿no? También, y así tratar de prepararnos para los tiempos, los días que están por venir. Muy bien, vemos en el Tanaj, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 9, versículo 10, que se identifica a Israel como higuera, ¿no? Como la higuera. No voy a hablar mucho sobre esta profecía, solamente nos quedamos en principal con lo que nos importa, ¿no? de este detalle. Israel es en esta parábola, que Yeshua la presentó, Mateo 24, presenta la nación de Israel, ¿vale? En este caso, nosotros miramos ciertos datos, las hojas, los brotes, ¿no? Para localizar el tiempo en cual nos situamos. Así, saber que Él está cerca a las puertas, es decir, el momento cuando Yeshua va a actuar una vez más para sacar a su pueblo de todas partes, reuniéndolo, y para que lo pueda traer de vuelta en sus posesiones, conforme a la promesa de Abraham, pues nosotros tenemos que estar velando. Y no por nada, los muros de Sión, como está escrito en el Tanaj, tiene centinelas, ¿no? Que velan. El deber de un centinela es anunciar, dar un señal de shofar, un toque de corneta, de trompeta, para que los demás del pueblo preste atención, sea que se preparen, sea que no se preparen. Eso ya es deber de cada uno, desde aquí, desde España, desde donde os comparto este mensaje. Yo trato de cumplir el deber y el propósito para el cual Elohim me llamó para hablar con ustedes. Bueno, estamos en el año 2018 conforme al calendario gregoriano, y este año empezó en el mes de enero con 2 superlunas o lunas azules, como son conocidas, ¿no? Y estas dentro de un mismo mes, que tuvieron lugar en el mes de enero. También este año, normalmente cada mes hay una luna llena, pero ya como el mes de enero tuvo 2 lunas llenas, este año tenemos 13 lunas. Es un año con 13 lunas llenas. Ya recordamos en el pasado, en 2014-2015, hubo una serie de tetradas lunares, todas justas en días específicos de las festividades que Elohim de Israel dejó para su pueblo, ¿no? En Pesach, en el 15 de Tishri, en 15 de Nisan, el año 2015 también, en 15 de Nisan, en 15 de Tishri también tuvieron eclipse, luna roja, luna sangre, y también eclipse de sol en el primer día del primer mes, en el mes de Aviv, y también en el séptimo mes, en el mes de Tishri, también en un día de festividad, la festividad de Yom Teruah, ¿no? El día del gran clamor, ¿no? Día de las trompetas, como está conocido. Desde Génesis 1.14 sabemos que, y como también en los libros de Salmos, que la luna es un testigo fiel en los cielos, ¿no? Su propósito de los 2 lumbreras es para marcar, separar, indicar las festividades sagradas y los tiempos, los señales de los tiempos. Por lo tanto, siempre es bueno, ¿no? Echar un ojo a los movimientos solares, lunares, y de los demás astros, porque ellos a veces nos indica datos importantes relacionados con la historia en la cual nosotros vivimos. El año gregoriano 2017-2018 corresponde al año judío ortodoxo 5778. Según el calendario judío caraíta, estamos en el año 5988 desde la creación. Hay una diferencia entre el calendario judío caraíta y el calendario judío ortodoxo, y la razón es porque no sabemos, de hecho yo no sé por qué razón, los rabinos del Sanhedrin, cuando hicieron el calendario,
pues quitaron 210 años donde el pueblo de Israel vivieron bien y en paz en la tierra de Egipto. Solamente contaron 220 años del tiempo de la esclavitud. Por esta es esa diferencia de discrepancia, 5.778, 5.988. ¿No? Son datos importantes, es bueno de tenerles en cuenta para los que investigan las escrituras. Este año se puede decir que se cumple una serie de datos relevantes para la nación israelí sionista, ¿vale? Para el pueblo israelí sionista. Tengamos en cuenta que dentro del país sionista, este país israelí, no todos los israelíes son israelitas. No, aquí hay cristianos, hay árabes, hay de todas las naciones del mundo y no todos están observando las escrituras. Ni siquiera los que dicen son judíos. Es conocido que 80% no observan las escrituras, ¿no? Festejan ciertas festividades, pero no son practicantes de las escrituras. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este detalle para partir de un punto bien claro, ¿no? Hablamos de un país israelí cuyo gobierno es sionista. No estamos hablando ni en favor ni en contra, sino solamente mirando desde el punto de vista de la parábola, de cual nosotros tenemos que aprender ciertas cositas. De la higuera aprender esa parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿no? Es lo que simplemente no vamos a hablar ni del sionismo ni del país israelí, ni si está bien, ni si no está mal o no está mal, si cumple o no cumple las escrituras. Esos son datos para otros temas. Para los que aman las escrituras, la Torah, la palabra del Elohim de Israel, pues ya se pueden dedicar con más fidelidad observando esos detalles. No es el propósito de nuestro tema hoy, sino solamente tratar ciertos asuntos relacionados con el año en cual estamos. Así que se puede decir que este año se cumple una serie de datos relevantes para la nación israelí sionista, datos numéricos que para muchos son insignificantes, más para una persona conocedora de la escritura, los números son bastante relevantes, no son por casualidad, no son aleatoriamente tirados por aquí por las páginas de las escrituras, sino que todo tiene una función y un propósito. Entonces, para una persona que conoce las escrituras hebreas, mirando un poquito de ese punto de vista de la mentalidad del concepto hebreo, saben que cada cifra, o las cifras en general, los números, los años, son observados en la luz de los conceptos revelados en los libros del Tanaj, ¿no? Así que es lo que vamos a ver, una serie de datos relacionados con la tierra de Judea, ¿no? La tierra que fue asignado al tribu de Judá. Ya cuando Israel se separó del reino del norte, quedó el reino del sur en la tierra de Judea. Y hasta la destrucción de Jerusalén en 163, si no me equivoco exactamente de fecha, 160 y algo, 74, en lugar de Judea fue cambiado por el nombre de Palestina, de los antiguos filisteos de Filistia, ¿no? Así, con la idea de que se olvide hasta la memoria. Bueno, eso hasta cierto tiempo así sucedió. Hoy podemos hablar de nuevo de la tierra de Judea. Este año 2018, conforme al calendario gregoriano, este año se cumplen 120 años desde el primer Congreso Sionista, una reunión que tuvo lugar en Basilea, en Suiza, en el día 29 de agosto del 1897. Fue allá donde nació el movimiento sionista mundial, que pasaría a ser oficial en 1960, organizada y presidida por Theodor Herzl. Fue aquí cuando se adoptó el himno nacional que hoy está en Israel, Hatikva, la esperanza, que más tarde se convirtió en el himno nacional israelí. También este año 2018 se cumplen 100 años desde la declaración Balfour, dando a Israel el derecho de ser una nación autónoma.
Arthur Balfour en 25 de julio 1848, 19 de marzo o 1930. Fue un político estadista británico que se convirtió en el 33º primer ministro de Asuntos Exteriores de este país. Él se comprometió en 2 de noviembre de 1917 a apoyar la formación de un Estado judío en la posesión turca de Palestina. Tras la guerra, Palestina fue asignada a Gran Bretaña como mandato de la Sociedad de las Naciones Unidas. Esa sociedad se convirtió en lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas y fue fundada en 24 de octubre de 1945 en la ciudad estadounidense de San Francisco por 51 países. Ese suceso tuvo lugar al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. También este año 2018 se cumplen 70 años desde que Israel fue declarado un Estado independiente, precisamente en 14 de mayo del 1948. Horas antes de que expire el mandato británico sobre Palestina, el Estado de Israel fue proclamado un territorio otorgado por las Naciones Unidas, al mismo tiempo que se abolió la ley de prohibición para que nuevos judíos puedan entrar en la tierra palestina, dando libre entrada de judíos en la Palestina. Hasta aquella fecha, hasta aquel momento, mientras estaban bajo el poder del dominio de la autoridad inglesa, pues nadie tenía derecho, libre de volver en la tierra, ningún judío, en la tierra de Israel. El número 70 es muy relacionado con la nación hebrea, ya que en Babilonia, también estuvieron presos durante 70 años. También hay una profecía asignada a Israel en el libro de Daniel hasta Mashiach, un tiempo de 70 años. Mejor dicho, 70 semanas. Desde el nacimiento de Yeshua HaMashiach pasó unos 70 años hasta ser destruido el templo en Jerusalén. También hay un dato muy interesante en el Salmo 90, versículo 10. Se declara una generación de 70 años. ¿Vale? Solamente he mencionado la primera parte de este versículo 10. Este año se cumplen 50 años desde la captura de Jerusalén. 50 años, un jubileo desde la captura de Jerusalén. También este año se cumplen los 40 años desde el acuerdo de Camp David, desde el conflicto con el Líbano. El acuerdo de Camp David fue el primer acuerdo de paz con un país árabe. Menachem Begin obtuvo el cargo de sexto primer ministro de Israel en mayo de 1977 y fue quien negoció los acuerdos de paz de Camp David con el presidente egipcio Muhammad Anwar al-Sadat, por los que recibieron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz en 1978. Por aquel entonces Egipto no era un país cualquiera, sino un líder en aquella región. También este año 2018 Israel cumple un jubileo desde la reunificación. El último jubileo tuvo lugar en 1967. Han pasado 50 años desde la guerra de Yom Kippur, en el 7 de junio de 1967, que duró 6 días. Había un rabino que se llamaba Judá ben Shmuel. Es bueno que escuchamos, ya que el nombre Samuel, como es conocido, tiene mucho que ver con la raíz de Shema, de escucha. Es lo que significa Elohim, escucha, Shmuel. Es bueno que nosotros escuchamos porque sus palabras, sus profecías, fue interesante y bueno, se cumplió hasta el momento.
Rabbi Judá ben Shmuel fue un judío talmúdico que vivió en Alemania, donde murió en 1217. Este rabino profetizó que los turcos otomanos dominarían la ciudad de Jerusalén por 8 jubileos, es decir, 8 por 50 años. Un jubileo tiene 50 años, 8 por 50 son 400 años. En 1517, justo 300 años después de su muerte, los otomanos conquistaron la ciudad de Jerusalén. 400 años más tarde, precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, el general de Gran Bretaña Edmund Allenby liberó a Jerusalén, entrando por sus puertas montando en su caballo, justo en el 1917 durante la fiesta de Hanukkah. El mismo rabino dijo que por 50 años más, es decir, por otro jubileo, Israel sería tierra de nadie. Eso sucedió desde el 1917 hasta el 1967. Durante este tiempo, Jerusalén pasó del mandato británico bajo la tutela de Jordania. La dicha fecha indicaba que para otros 50 años Jerusalén sería de Israel una vez más. Esa fue parte de las profecías de este rabino, de quien escuchamos, Shmuel, ¿no? Y Elohim escuchó y esas palabras se cumplieron. Eso se cumplió también cuando Israel conquistó el monte del templo. Como toda la ciudad de Jerusalén también, en el 6 de junio de 1967, en la misma guerra de los 6 días. Según el mismo rabino, después del año 2017, cuando se cumplirá el 10º jubileo, estaremos o ya entramos en los últimos eventos finales cuando el Redentor de Israel actúe a favor de su pueblo. Ya muchos los conocen, esos eventos que van a suceder, los dolores del parto del Mashiach, ¿no? Porque será el momento cuando el Mashiach va a obrar, va a actuar, ya como los dolores que una mujer tiene en el momento que está encinta, pues en el momento de dar a luz, pues allá hay dolores y también habrán dolores para el mundo. Bueno, nos vamos a hablar hoy sobre eso, ya lo hacemos y lo vamos a hacer. Es parte de las profecías que tenemos que tener en cuenta. Un mensaje que todos los centinelas que están por el mundo lo está compartiendo para este momento. Conforme a cierta interpretación rabínica, Abraham, padre de la nación hebrea, nació en 1948 años desde que Adán engendró la nación humana, ¿no? Adán ya fue el padre de toda la nación humana, pero Abraham es padre de multitud de naciones. De aquí engendró a Israel, otra nación, pues justamente es lo que se interpreta, ¿no? Que pasaron de un padre, de Adán, hasta Abraham, 1948 años. Bueno, quizás es casualidad. Semejante, el nuevo Estado de Israel nació en 1948 años desde el segundo Adán, el Ruach dator de vida, es decir, a 1948 años desde Yeshua. ¿Vale? Yeshua es el segundo Adán, según está en el libro, en el Brit Hadashah, conforme Pablo, Shaul está hablando sobre Yeshua, que es el Ruach dador de vida. Si bien vemos los escritos del Tanaj, vemos que la tierra de Israel fue entregada a la nación hebrea de parte del creador de la tierra. Este hecho siendo establecido por medio de un pacto sempiterno. Leemos eso en los libros de Salmos en Tehilim. Salmo 105, versículo 6 al versículo 11. Vemos: ustedes descendientes de Abraham, su siervo, ustedes hijos de Jacob, elegidos suyos. Bueno, el mensaje está bien claro. Aquí, obviamente, no se refiere, va a ser bien claro, aquí no se habla de ningún cristiano, de ningún hindú, de ningún árabe, de ningún descendiente de otro descendiente de Ismael, por ejemplo, ¿no? Que también es descendiente de Abraham, o otros hijos que también tuvo, sino es dirigido
especialmente hacia la casa de Abraham por medio de Isaac en Jacob, hijos de Jacob, ¿vale? Por eso este mensaje que yo estoy compartiendo está dirigido especialmente a los 12 tribus esparcidos, a los elegidos de Elohim de Israel como pueblo suyo, ¿eh? Para quien él se hizo padre y para quien Jacob, Israel, es su primogénito, ¿vale? Lo engendró cuando lo sacó de la tierra de Egipto, de la cueva, de la cantera, perdón, de donde lo sacaron. Usted es hijo de Jacob, elegido suyo. Él es, como aparece el texto, bueno, en la mayoría de las ediciones le han cambiado el nombre. En el texto original hebreo están las palabras, las 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei, como eso se traduce, o mejor dicho, Yehaya, Ve, Jove, ¿no? Como suenan los 3 tiempos, que de hecho Yod, Hei, Vav, Hei es un acrónimo, ¿no? Los 3 tiempos, ya que Elohim reina en el pasado, reina en el presente y reinará en el futuro. Yehaya, Ve, Jove. Él es Yehaya, Ve, Jove, Yod, Hei, Vav, Hei, nuestro Elohim. En toda la tierra están sus decretos. Él siempre tiene presente su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones. Todavía no hemos llegado a tantas. Es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que le hizo a Isaac. Se le confirmó a Jacob como un decreto, a Israel como un pacto eterno, cuando dijo. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, aquí todo el mundo tiene la Biblia y hasta en el Corán se confirman estos dichos, ¿no? Versículo 11, Salmo 105, dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca, ¿no? Cuando Elohim dividió la tierra, cuando dividió las lenguas en el Torre de Babel, pues aquí escogió la tierra de Israel como su posesión, ¿no? La tierra de Canaán fue asignada como herencia a los 12 tribus de Israel cuando después de 430 años, como prometió Abraham, cuando saldrán de la tierra de Egipto, le entregará esta tierra, ¿no? Ese es un pacto sempiterno, un pacto eterno que Elohim de Israel hizo para 1000 generaciones, todavía siguen, faltan generaciones. Te daré la tierra de Canaán como herencia que te toca. También podemos ver en el Ezequiel, capítulo 16, versículo 3. La edición versión internacional Nazarena dice, y dile que así ha dicho Adonai Yod-Heh Vav-Hei Yehaya Vejove a Jerusalén. Así ha dicho Adonai a Jerusalén. En cuanto a tu origen y a tu nacimiento, eres de la tierra de los Kenanitas, ¿ah? De la tierra de Canaán. Tu padre fue un Emorita y tu madre un Getita. Bueno, aquí tenemos una referencia más, ya tenemos 2 testigos, ¿no? Porque la tierra que pertenece al pueblo de Israel es la tierra de Canaán, de Kenanitas. A pesar de lo que sucede en la política actual, bueno, de hecho todo lo que sucede en la política en general sigue una planificación estratégica. Un proyecto que fue pensado tiempo atrás por los que mueven los hilos de la globalización. La reacción del mundo árabe, y no solo, sino también de parte de la mayoría de los países del mundo, observamos en su actitud una actitud negativa en contra del Estado de Israel. Y eso no es casualidad, es un hecho real que es bueno que tengamos un poquito los ojos abiertos a lo que sucede en el mundo en relación con el país actual. Miramos cómo es tratada esta higuera. Cuando el presidente americano Donald Trump reconoció oficialmente el derecho de Israel en tener a Jerusalén como su capital del Estado, pues se encendió una llama de odio en el mundo árabe, hasta tanto que el Estado de Jordania estaba a punto de romper el tratado de paz para ir contra Israel, no para aquí destruirlo. Ya sabemos que Irán, pues aquí piensan ahogar, echar al Mediterráneo a todos los judíos para ahogarlos. Y eso también está escrito en las escrituras, este odio ya es de generaciones. Un texto curioso dice lo siguiente. Salmo 90, versículo 10. Bueno, lo mencioné antes. 70 son los años que se nos concedan.
¿vale? No voy a citar los demás, no voy a citar los demás, me voy a quedar con esta idea, aunque parece un poquito que voy a romper del contexto. Quizás el otro contexto puede dar un poquito una interpretación para ciertas personas, pero yo no lo quiero citar. 70 años son los años que se nos conceda. ¿Por qué? Bueno, quizás es irrelevante en este contexto, pero solamente para enfatizar un hecho relacionado con el cumplimiento, el cumple de los años, de los 70 años de la independencia, desde cuando Israel es un país autónomo, ¿no? Tiene un estatus soberano entre las naciones de la tierra. No por casualidad, la fecha de la mudanza de la Embajada de los Estados Unidos del Tel Aviv en Jerusalén debería ser el día 14 de mayo de este año. La fecha debería tener un enorme poder simbólico. La inauguración de la nueva embajada en Jerusalén debería coincidir con el 70 aniversario de la Declaración de Independencia de Israel. Debería coincidir, ojo. Esta independencia tuvo lugar en el 14 de mayo de 1948. El traslado de la embajada era una promesa electoral de Donald Trump. El Congreso estadounidense acordó en 1995 el cambio de sede, pero por seguridad nacional lo habrían postergado desde entonces todos los presidentes. Quizás se preguntan, quizás se percataron lo que enfaticé antes y se preguntan por qué digo que debería tener o debería coincidir las fechas. El hebreo tiene su propia manera de elegir sus fechas y eso conforme a su propio calendario. Y solo en relación con el mundo, un hebreo hace uso del calendario gregoriano. Por lo tanto, el mundo que mira la historia hebrea lo mira en la luz del sistema calendarístico que conoce, es decir, del punto de vista del calendario gregoriano. Lo que no se tiene en cuenta es que los calendarios, el calendario hebreo con el calendario gregoriano no siempre no coinciden de fecha. Yom HaAtzmaut, que en hebreo hace referencia o se traduce al Día de Independencia de Israel, es la fecha en que se conmemora la Declaración de Independencia de Israel, ocurrida en 14 de mayo de 1948. Este día se festeja, ojo, en el día 5 de Iyar, es decir, en el segundo mes, el día 5 del segundo mes del calendario judío. Fecha, el 5 de Iyar, fecha del calendario judío en cual David Ben Gurión declaró el fin del mandato británico y la creación del Estado de Israel. Los meses hebreos comienzan con el avistamiento de la luna nueva, del primer filo creciente de la luna. Por lo tanto, este año, el día 5 del segundo mes hebreo, Iyar, coincide al día 20 de abril en el calendario gregoriano. La festividad de la independencia de Israel se celebra en los días desde el 18 hasta el día 20. Esas son las fechas donde Israel conmemorará la fecha de independencia, que en el año 1948, el día 5 de Iyar, coincidió o estuvo conforme al calendario gregoriano en el día 14 de mayo. Por lo tanto, pensar, bueno, el presidente quizás se equivocó de fecha, no tuvo en cuenta el sistema de pensamiento hebreo, porque la fecha de 5 de Iyar no siempre coincide con el día de 14 de mayo. En este caso habrá una cierta diferencia de tiempo. Bueno, nosotros tenemos en cuenta la intención y el hecho en sí mismo, ¿no?, que va a producir este cambio de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, aunque no coincidirá en la fecha como se tenía planificado. El mero hecho del cambio dará autoridad de reconocimiento que Israel tiene como capital autónoma a Jerusalén. Eso causará una influencia, una reacción en el mundo que, bueno, ya veremos con el tema que va a seguir lo que va a ocurrir. Eso, vamos a presenciar todo y cada uno de estos eventos y los vamos a mirar en la luz de la palabra de la Escritura.
Bueno, hay una profecía también buena a cual quise llegar en este contexto. Está escrito en Zacarías capítulo 12, versículo 2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Esos es detalles de eventos que vamos a presenciar. Y es curioso que dentro de las Naciones Unidas hubo 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas, por los países miembros en las Naciones Unidas, que reiteran que el reclamo de Israel por el territorio de Jerusalén es nulo. Es decir, no 466 resoluciones para que lo que Israel reivindica como su territorio, Jerusalén como su capital, pues es algo que es nulo. No se le concede este favor, para decir así, ¿no? Aunque es suyo, como hemos visto en las escrituras, Elohim de Israel entregó esta tierra, y no solamente Jerusalén, sino toda la tierra de Canaán a Israel. Pero eso es lo que sucede con las naciones de todo el mundo. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos. Y es lo que hizo, un gran temblor, cuando el presidente de los Estados Unidos declaró que de hecho tiene el derecho de veto dentro del gobierno de las Naciones Unidas, declaró que va a trasladar la embajada de Tel Aviv, su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Es como dar el derecho legal reconociendo que Jerusalén pertenece al Estado de Israel. 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por el territorio de Jerusalén es nulo. Los árabes codician la ciudad de Jerusalén. Los palestinos consideran Jerusalén como capital en su aspiración de tener un Estado palestino, aunque no existió nunca un país palestino. El consenso de la comunidad internacional, incluido Washington, hasta la llegada de Trump en la Casa Blanca hace un año, es que Jerusalén debe ser la capital compartida de los estados de Israel y Palestina, ¿no? Todos quieren dividir. El Vaticano la considera su propiedad. Desde el año 1967, Jerusalén ha sido un tema de controversia entre todos los países miembros de las Naciones Unidas. También en la Organización de las Naciones Unidas hubo 128 países que aprobaron una resolución para determinar a los Estados Unidos que revierta su decisión sobre Jerusalén. Y eso es tal como profetizó Zacarías. Jerusalén es un problema para todas las naciones. Recordamos en el pasado, en la tierra de Egipto, Faraón dio un orden para matar a todos los primogénitos de los hebreos. También en los días de Esther, en los días de los persas, hubo un consejero imperial que quiso matar a todos los judíos. Si recuerdan la historia, también recuerdan que tanto Faraón y su ejército, como también Naamán y toda su casa, y no solo ellos, sino todos los enemigos de los judíos de aquella época, perecieron por la misma sentencia que ellos mandaron sobre los hijos de Israel. Por lo tanto, el juicio que quisieran hacer se volverá contra los opresores. Y prested atención lo que Elohim ya hace tiempo, hace más de 2500, 2800 años, habló por medio del profeta Zacarías. También en capítulo 12, el siguiente versículo 3 dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Si se fijaron lo que mencioné antes, Israel fue reconocido y aprobado gracias al consentimiento de las Naciones Unidas. Aunque se le da cierta interpretación
también de las escrituras que un país nacerá en un día. Bueno, hubo más países que nacieron en un día ya. Lo que conoce la historia de Yugoslavia, un país vecino a, a Rumanía, Bulgaria, y en aquella zona pues se dividió en 6 países. Se formaron de esta nación 6 países, ¿no? Y hay otros quizás más. Pero bueno, con el consentimiento de las Naciones Unidas, sin las Naciones Unidas, la higuera sigue siendo higuera. Y nosotros miramos los brotes y los frutos y ya vemos el otoño porque llega el tiempo que nos interesa a nosotros. Pero cuando eso sucederá, dice en profecía de Zacarías, y en aquel día yo pondré a Jerusalén, es aquí donde Elohim abrirá brecha y dará paso al cumplimiento de sus propósitos. En aquel día, cuando las Naciones Unidas pues se pondrán en contra y no quieren reconocer el derecho que sí pertenece a esa nación, que es sionista, que no es sionista, esta nación, este es un territorio que pertenece a la casa de Israel. ¿Eh? No importa el gobierno que está ahora, no importa si no todos son obedientes, no importa si eso, él se encargará de purificar la tierra, de hacer justicia en su propia tierra, en su propia casa, ya que está escrito bien en el Brit Hadashah, los libros del Brit Hadashah de la Alianza Renovada, que el juicio pues comenzará de su propia casa y luego llegará a las naciones. Bueno, es en otra parte de lo que nosotros vamos investigando. Siempre estamos compartiendo por Facebook, por las redes, por WhatsApp, por donde se puede, sobre esos eventos del juicio que Elohim hará, ¿no? Es lo que él va a comenzar a obrar. En aquel día, cuando Jerusalén es un problema ya para todas las naciones, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos tropiezan con ella. Todos los que se la cargaren, todos los que se la cargaren serán despedazados. Zacarías capítulo 12, versículo 3. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Bien que hacen así, porque hay un juicio contra su propio pueblo. Habrá un juicio porque, claro, hay mucha inmundicia que también necesita ser purificada para que los que de verdad aman la Torah, aman su palabra, puedan entrar en la alianza, puedan heredar la tierra prometida a Abraham, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sobra habrá que purificarse con ella, ¿no? No por nada está en Malaquías capítulo 3, también presentándose el Redentor como el fundidor de plata, que se sienta a purificar a su pueblo, ¿no? Para que el oro, ese oro, que lo que es escoria, pues tendrá que ser quemada, sacada afuera. Hay muchas parábolas, muchas instrucciones dentro del Brit Hadashah donde Yeshua habla, la hacha está puesta, ¿no? Aquí un juicio también que los que no producen frutos pues serán cortados, recogidos manojos también y guardados para el día de juicio. Pues es lo que está indicado aquí, pero también no solamente, aunque juicio comienza de la casa de Elohim, pues llegará a todas las demás naciones. Así que bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Por desgracia, la mayoría de las naciones, hay unos 35 países que no dieron su voto, guardaron silencio, y 8, creo, si no me equivoco, que fueron a favor de la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén. Creo que ya Guatemala cambió su embajada ya a Jerusalén. Hablando de las naciones que han maquinado la destrucción de Israel, conforme está en el Salmo 83, ustedes pueden leerlo, vemos aquí a los descendientes de Ismael, ¿no? Desde siempre enemigos de Jacob, pero vemos en la luz del Salmo 83, vamos a ver 2 versículos del profeta Joel, ¿no? En Joel capítulo 3, versículo 1 dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que
a revolver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Y ya llegaron 50 años desde que Jerusalén, 70 años desde que Jerusalén, una generación, según el Salmo 90, una generación que Jerusalén ha regresado de su cautividad, ya no está en las manos de las naciones. Versículo 2, Joel 3, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Bueno, mucha historia, gran condena, tremendo juicio que está por venir. No vamos a entrar en detalles sobre los juicios, vamos a concentrarnos en nuestro tema para acabar con lo que tenemos planificado para el día de hoy. Las Naciones Unidas, por desgracia, no han reconocido a Jerusalén como capital de Israel. Esto entrando ya bajo la condena, ellos mismos se condenaron y Elohim dice, bien han hecho. Así, pues el juicio será justificado. ¿Qué es lo que se esfuerzan esas Naciones Unidas en hacer? No solamente el mundo árabe, sino las Naciones Unidas también. Dividir la tierra de Israel según ellos piensan, según ellos desean, como les convienen, como tienen intereses políticos. Este hecho es equivalente a romper el pacto sempiterno que Elohim hizo a favor de la descendencia de Abraham y Isaac, que esta tierra fue dada al pueblo de Israel. Ellos quieren romper este pacto. No lo quieren reconocer. No quieren reconocer el derecho del Creador que hizo el cielo y la tierra, que reservó esta porción de toda esta tierra. Esta porción la reservó para la descendencia de Jacob. Pues las Naciones Unidas, los demás que los moradores de la tierra no quieren reconocer, excepto algunos, y aquellos unos serán benditos. Vemos algunas citas. Isaías capítulo 24, versículo 4. La tierra está de duelo y seca, y las cosechas se arruinarán y se marchitan. Hasta los mejores habitantes de la tierra se van consumiendo. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Elohim, han violado sus leyes, han quebrado su pacto eterno. Bueno, ya hemos visto antes el pacto eterno que Elohim hizo para 1000 generaciones. Ya es eterno, ya es suficiente. No solamente pues no llega a alcanzar tanto. Isaías 24, versículo 6 dice, por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Por esa razón y por otras profecías semejantes, otros textos, ya sabemos que nunca en las Escrituras habla de algún fin del mundo, ¿no? Por desgracia, las interpretaciones de ciertas personas dentro del cristianismo, otros ministerios, pues entienden muy mal esos conceptos. Nunca la Escritura habla de algún fin del mundo. Solo unos cuantos quedan con vida. Habrá un tremendo juicio, tremendo. Recordamos que hay una bendición como una maldición para el que va en contra de Israel. Sea bueno o sea malo, Israel como sea es hijo de Elohim, por lo tanto, todo descendiente de la casa de Jacob, sea de la tribu de Judá o de cualquier tribu, todo descendiente de Israel es hijo de Elohim, primogénito de Elohim. Por lo tanto, él que se levantó contra esa descendencia, contra cualquier descendiente de Jacob o contra la nación de Israel, sea ellos malos como sea, dentro de esta nación hay muchos que aman al Redentor, cumplen la Torah. Por lo menos está conocido que hay 15,000 judíos creyentes en Yeshua, ¿vale? Personas que reconocen a Yeshua como el Mashiach que vino y que una vez más actuará para sacar a su pueblo de todas partes del mundo, purificando su tierra y trayendo toda descendencia de vuelta a sus tierras como en el pasado. Todos esos que se levantaron contra Jacob tendrán que afrontar
el juicio del Altísimo. Génesis capítulo 12, versículo 3, dijo Elohim a Abraham como una promesa sempiterna: bendeciré a quienes te bendiga y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y con este derecho que las naciones no reconocen a esta tierra como Jerusalén, que no reconoce el derecho de Israel como posesión de la tierra de Judea, pues ellos mismos serán medidos con la misma medida con cual ellos midieron. Una última palabra. Antes de eso, recuerdan en los días de Daniel, los días de Belshazzar, el último emperador de Babilonia. Elohim escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pesado, pesado, y hallado falta, dividido. Es lo que ellos quieren hacer con la tierra de Israel, dividirla en dos o en tres, dando a cada uno, a los cristianos con su parte, por los judíos con su parte, el mundo árabe con su parte. Según aparece en el libro de Apocalipsis también, que la gran ciudad se dividió en tres. Es así como cada uno reivindica un derecho de las tres religiones monoteístas del mundo. Todo reivindica su derecho sobre esta tierra. Pero esta tierra jamás ha pertenecido al cristiano, jamás ha pertenecido al mundo árabe. Desde siempre el Elohim de Israel la dejó como herencia, como pacto eterno entre Israel y él, delante de todas las naciones. Pues las naciones no quieren reconocer eso, quieren dividir, pues de la misma medida serán medidos, hallados falta, porque trataron de romper la alianza que Elohim hizo con Israel, y sufrirán la consecuencia de sus propias acciones. Como última palabra profética que voy a citar en esta tarde, contra esos invasores, siempre enemigos de Israel, el Elohim de Israel ha decretado su palabra contra ellos. Jeremías capítulo 12, versículo 14 dice, Yehaya, Vejove, Yotje, Vavhei, las cuatro consonantes como aparecen, Hashem como o Adonai como se pronuncia en el mundo judío. Esto dice, a todos mis perversos vecinos. Bueno, esos son los vecinos que rodean Israel, que invaden la heredad cuya posesión di a mi pueblo Israel. Yo los arrancaré de sus tierras, y de en medio de ellas arrancaré la casa de Judá. Los sacará, los salvará de en medio de ellos y de sus bocas, ¿no? Otra profecía dice en el Tanaj, se puede quitar la presa al poderoso, sí se le quitará. Y eso es lo que se hará con todos los descendientes de Israel, en especial con los que están allá luchando por conquistar una tierra que nunca les han pertenecido, siempre ha pertenecido a Israel. A todos mis perversos vecinos, porque ese pueblo es hijo de Elohim y él es su padre. Por eso el que dañe a sus hijos, dañe a él le hace daño. A todos mis perversos vecinos, dice, que invaden la heredad cuya posesión di a mi pueblo Israel, y los arrancaré de su tierra, y en medio de ellos arrancaré la casa de Judá. Por favor, entiendan, lo que sucede en Siria no es por casualidad. Siria desde siempre ha sido enemigo de Israel, desde siempre. Está escrito también que primero será destrozado Damasco. Y es lo que sucede, y no solamente, también con todo su país. Y seguirá el turno que llegará a la casa de Elohim. Hoy ya estamos presenciando muchísimos de los eventos de este último, o de esta sección de tiempo que es llamada los últimos días, ¿no? Queda una otra sección dentro de 1000 años cuando se acabará toda la historia, ya que la tierra pues, se dio un plan profético de 7000 años y estamos a punto de finalizarse los 6000 años. Por eso estoy especificando, recalcando, estamos en esta sección de los últimos días, no es última, falta una todavía más. Si ustedes han prestado atención a lo que hemos tratado de compartir,
si han entendido el mensaje, si están observando lo que sucede en el mundo, si observan la política, si observan las señales de los astros, ya de los cielos, que siempre desde 2014 siempre hubo eventos celestiales que marcaron que estamos aquí, el mundo lo ve. Los ejércitos del enemigo pues están también activos. Un montón de profecías falsas, de sueños, de visiones por todas partes del mundo. Se activan muchos ojos, mira hasta Jerusalén. Sabe que algo grande ocurrirá. Todo el mundo sabe, creyente y no creyente, sabe que Israel es como una olla bajo presión a punto de explotar, ¿no? Algo. En mi sentido, con la forma de explicar, es como la pieza de dominó, que desde Jerusalén será el empujón, que de aquí ya todas las demás, es decir, cuando Israel entrará en guerra, porque ya saben, todo lo que vive en Israel, saben que eso es inevitable. En cualquier momento puede estallar. Todas las naciones del mundo serán involucradas aquí. La guerra traerá lo suyo y Elohim, por encima de lo que traerá la guerra normal entre las naciones, traerá su castigo, su juicio. Habrán tremendos eventos. Por favor, tengan en cuenta los mensajes que se están compartiendo, porque ya vivimos tiempos no apocalípticos, que se entiende en general del fin del mundo, pero eventos que muchos solamente los ven en las películas sobre cierta destrucción del mundo. Pues vamos a presenciar unos juicios tremendos de parte de Elohim, y también los conflictos que habrá dentro de las naciones también. Porque cuando Israel entrará en guerra con los estados árabes, los aliados de los aliados de los aliados alcanzará a todas las naciones. Todos se van a ver involucrados, guste o no guste. Pero por encima de todo, hay un juicio pendiente que el Elohim de Israel tiene contra estas naciones, enemigos, que votaron en contra del pacto de Elohim, que no reconoce el derecho que pertenece al pueblo de Israel, ¿no? Prestan atención, prepárense, estén atentos a todos los mensajes que se van a compartir. Despierten y busquen tener refugio en Yeshua. Busquen tener alianza con Elohim de Israel. Traten de recordar la historia del pasado, recordar lo que sucedió en Egipto. ¿Vale? Traten de tener los pilares de vuestra vida, de vuestra alma, marcada, sellada con la sangre del Cordero, con la sangre de Yeshua. Busquen a Yeshua, busquen a Elohim mientras hay tiempo. Que cada uno haga lo que pueda por conocer. Todo lo que necesitan saber está a la disposición. Toda la verdad necesaria de las Escrituras, de lo que habrá por venir, se estará revelando, compartiendo siempre que habrá necesidad, siempre que Elohim de Israel mandará que sus servidores hablen. Presten atención, escuchen, porque hay palabra de consuelo también, como también palabra de juicio. Elohim es misericordioso y es justo a la vez. Hará justicia, pero será bondadoso con los que lo ama, con los que invocará su nombre. Aquellos serán salvados. Busque conocer a Yeshua. Busque conocer quién es el Elohim de Israel. Trate de entender su nombre y quién es y lo que hizo para ustedes. Él llamó a su pueblo que salgan de medio de todas las naciones, para que no sean castigadas junto con ellos. Hay un juicio, Apocalipsis 18, 3, 4. Sal del medio de ello, pueblo mío, para que se purifique en primer lugar, ¿no? Pero Él no los obliga. Los que se aperciben, los que escuchan, los que harán caso serán salvados. Serán librados de sufrimiento. Los que no van a escuchar estarán en su derecho, sufrirán las consecuencias de su propia decisión, tal como la esposa de Lot sufrió muriendo junto con los de Sodoma y Gomorra. Espero que el Ruach de Yeshua, su espíritu del Elohim de Israel, despierte y obre en la mente de cada uno de ustedes, que hagan fruto digno de vuestro arrepentimiento, que tenga en cuenta
el deseo de vuestra alma de buscar preparar su vida, sea que cada uno pueda encontrar un refugio en sus llagas, en sus manos. ¿Vale? Estamos invitados a escondernos en la roca, en la peña y en las manos de Yeshua, porque allá hay refugio para las dos casas de Israel, como para todo aquello ajeno a la casa de Israel que desean aferrarse a la fe de hebrea, a la fe del Elohim de Israel, para respetar su palabra, para confiar en el Elohim de Israel. Encontrarán refugio y protección en los tiempos que van a venir. Bueno, ese centinela pues se compartió un mensaje para ustedes. Estarán en su derecho de escuchar o de rechazar. Escudriñan todo, guarden lo bueno. Ustedes decidirán lo que harán, porque cada uno tiene en sus manos su propia vida. Por mi parte, que cada uno de ustedes, los que escuchan, sean bendecidos y que haga profesión en su alma de la palabra de Elohim, que se fortalezca con lo que está, con las promisiones, con las palabras que Escrituras ofrece a cada uno como rica bendición, una fuente de agua viva para saciar, para llenar la vida y el alma del que busca al Elohim de Israel. Shalom a todos ustedes.